En los videos de esta semana vamos a hablar fundamentalmente de este tema, ¿sí? El problema del que hablamos muy brevemente la semana pasada, que es el problema de simultaneidad, sí que era uno de los fenómenos que podía dar lugar al problema de endogeneidad de alguna variable explicativa del modelo de regresión. Y básicamente lo vamos a ver con el ejemplo típico de manual, que es este que les aparece, digamos, aquí en pantalla, que es, digamos, problema de estimación de un sistema de oferta y demanda. Em, Esto es lo que vamos a plantear, ¿sí? En principio. Vamos a jugar bastante con este sistema de ecuaciones a lo largo de estos videos, lo vamos a modificar de una forma o de otra, para ir mostrando algunas cosas que queremos mostrar, pero básicamente, eh, digamos, lo podríamos plantear en principio de esta manera, ¿sí? Un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Una ecuación de oferta, una ecuación de demanda de algún bien, no importa, ¿sí? De un bien determinado, y una condición de equilibrio que hace que, obviamente, cantidad ofrecida y demandada se igualen, ¿sí? En este mercado. QS justamente es la cantidad ofrecida, QD es la cantidad demandada, y P, esta variable que está aquí, que está a la derecha de la igualdad, es el precio, ¿sí? Pero este precio, junto con la cantidad que se va a determinar en este mercado por la igualdad de oferta y demanda, son variables endógenas, ¿sí? Aquí parece que hubiera tres variables endógenas, pero en realidad van a terminar siendo dos, ¿no? Por esta condición de equilibrio. ¿Ok? O sea que estas dos van a ser iguales, entonces básicamente vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos variables endógenas. Y en T, esta variable que está aquí es una variable eh, que influye solo en la curva de demanda, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que es el ingreso de los consumidores, y P en T-1 es una variable que influye solo sobre la cantidad ofrecida, ¿sí? Sobre la curva de oferta, digamos, en realidad más bien, que es el precio del periodo anterior, ¿sí? Bueno, en algunos mercados esto puede ser razonable, ¿sí? Eh, Esto que está aquí, estas dos variables, ¿sí? Bueno, ya no son variables endógenas, no son variables que se determinen en este sistema. Si el ingreso de los consumidores vamos a asumir que no se determina en este mercado. El precio del periodo anterior, a ver, el precio en realidad de este bien se determina en este mercado, pero al ser del periodo anterior es algo que para el periodo T ya está determinado, ¿sí? O sea, el precio del periodo anterior fue el del periodo anterior y ya en el periodo T no se puede modificar. Entonces esto es lo que vamos a denominar variables predeterminadas, así que ahora lo vamos a definir formalmente. Antes de eso, déjenme decirles que epsilon y u son términos de error, ¿sí? Son términos de error que van a ser los términos de error de esta forma del sistema de ecuaciones, ¿sí? Que va a ser la forma estructural del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es una variable predeterminada? ¿Sí? Digamos, definámoslo formalmente, ¿no? ¿Por qué estas variables son predeterminadas? Bueno, van a ser variables predeterminadas aquellas variables que no estén relacionadas, no covaríen, digamos, con términos de error presentes y futuros, ¿sí? Por ejemplo, pente-1 no va a covariar con el error de la ecuación en que entra, ¿sí? Epsilon en el periodo actual y en periodos posteriores, ¿sí? Por eso esto es para j mayor o igual a 0. Y la variable i no va a covariar con el término de error de la ecuación donde entra, ¿sí? Contemporáneo y futuro. Ahora, si quisiéramos extender este supuesto, ¿sí? Para todo j, ¿sí? No solo para errores presentes y futuros, sino también para errores pasados, bueno, fíjense que para p en t-1 esto no tendría sentido porque p en t-1, al ser p una variable endógena, en el periodo anterior sí estaba relacionada con epsilon en t-1, por ejemplo. Con lo cual, aquí esto nos permite introducir una pequeña diferencia, ¿sí? Entre dos conceptos de exogeneidad, por así llamarlo distintos, y uno el de variables predeterminadas que acabamos de definir, y otro el de variable estrictamente exógena, que sería una variable como la variable i, ¿sí? El ingreso de los consumidores, que no se relaciona con el error
en ningún periodo, ¿sí? Ni en periodos anteriores, ni en el periodo presente, ni en periodos futuros, ¿sí? Entonces, el ingreso podríamos decir que se puede asumir que es una variable estrictamente exógena. El precio, que es una variable predeterminada. Típicamente, las variables predeterminadas son variables endógenas rezagadas, ¿sí? Eso es lo que habitualmente se considera una variable predeterminada. Supongamos por el momento, de vuelta, como les dije, vamos a jugar mucho con este sistema de ecuaciones. Por el momento supongamos que el precio rezagado a un periodo no entra en el sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, no influye en la oferta. Entonces lo que nos quedaría es esto. Vamos a imponer la condición de equilibrio, o sea, vamos a decir que QS, eh, digamos, básicamente, si me dejan escribir aquí, a ver si esto funciona, no está queriendo funcionar, ¿sí? Esto que está aquí eh, es igual a QT, ¿sí? A una cantidad, o sea, QS es igual a QD, bueno, y a esa cantidad de equilibrio la vamos a llamar QT, ¿sí? Bueno, entonces la reemplazamos aquí, esa cantidad de equilibrio. A la izquierda de igualdad, en vez de poner en la curva de oferta QS y en la curva de demanda QD, bueno, ponemos Q directamente, ¿sí? Entonces, primero imponemos esta condición de equilibrio y después, por una cuestión de conveniencia, vamos a expresar el sistema de ecuaciones en términos de variables centradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas ecuaciones que están aquí, la curva de oferta y la curva de demanda, que son básicamente, fíjense, ecuaciones de regresión, ¿sí? Porque tienen términos de error aquí. Bueno, los podemos expresar en términos de variables centradas. Y Q minúscula sería Q mayúscula en el periodo T, menos Q raya, digamos, ¿no? La media, ¿sí? De Q. Eh, y P minúscula sería lo mismo, P mayúscula menos P raya, ¿sí? Entonces, y bueno, I minúscula sería I mayúscula menos I raya, ¿sí? El ingreso de los consumidores en este caso, ¿sí? Bueno, básicamente, digamos, si expresamos estas ecuaciones en términos de variables centradas, ocurre lo mismo que con cualquier otra ecuación de regresión, como vimos en la primera parte de la materia, que es que la ecuación de regresión se puede expresar de esta manera: alfa 1 es el mismo alfa 1 que está acá, beta 1 es el mismo beta 1 que está acá, esto, perdón, que está aquí es beta 2, ¿sí? Esto que está aquí es beta 2, ¿ok? Después se los corrijo en las slides, pero esto que está acá es beta 2. Eh, Y bueno, básicamente la constante de estas ecuaciones es igual a 0, ¿sí? Para la ecuación de vuelta expresada en términos de variables centradas, ¿sí? Cualquiera de estas tres expresiones del sistema de ecuaciones es lo que se conoce como la forma estructural, porque tenemos variables endógenas a la izquierda y a la derecha de la igualdad, ¿sí? ¿Ok? Si resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Básicamente, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, podemos, fíjense acá que tenemos Q despejada en cada ecuación. Bueno, podríamos igualarlas, igualar esta expresión con esta expresión, despejar P y llegaríamos a esta expresión de aquí, ¿sí? Y luego reemplazar P, por ejemplo, en la ecuación de oferta, ¿sí? Y llegaríamos a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, de esta manera llegaríamos a esta expresión del sistema de ecuaciones, que es nada más y nada menos que la forma reducida del sistema de ecuaciones. ¿Por qué se lo denomina forma reducida? Porque las variables endógenas Q y P ahora están expresadas en términos de variables exógenas, parámetros y bueno, como aquí estamos en estadística, términos de error, ¿sí? ¿Ok? Eh, a esta forma reducida, fíjense, digamos, lo único que tiene a la derecha de igualdad como variables, de vuelta, una variable que es estrictamente exógena, y, ¿sí? Y aquí podríamos renombrar algunas cosas de vuelta, por conveniencia. Esta fracción que está aquí la podríamos denominar pi11 para darle un nombre arbitrario, ¿sí? Esta fracción que está aquí podría ser pi21, ¿sí? Primer subíndice indica la ecuación y segundo subíndice la variable, ¿sí? Aquí tenemos una sola variable, eh, digamos,
explicativa en estas ecuaciones de la forma reducida, que es el ingreso centrado respecto a su media. Y estos muchachos que están aquí, estas fracciones que están aquí, las podemos expresar como B1T, ¿sí? Que sería el término de error de la forma reducida de la primera ecuación, que en este caso es la ecuación de Q, pero de vuelta esto es arbitrario, ¿no? Podemos poner como primera ecuación a P, ¿sí? La ecuación de P. Pero bueno, B1T, ¿sí? Que está compuesto por los términos de error de la forma estructural y parámetros poblacionales, ¿sí? Parámetros poblacionales. Y esto que está aquí sería B2T, ¿sí? El término de error de la segunda ecuación de la forma reducida de acuerdo al orden en que las hemos expresado. Renombrando todos estos coeficientes de esta forma y los términos de error, nos queda esta expresión, ¿sí? De la forma reducida. Fíjense que esta expresión que está aquí la podemos estimar por mínimos cuadrados clásicos, sin ningún problema. O sea, las estimaciones de pi11 y de pi21 por mínimos cuadrados clásicos van a ser insesgadas y consistentes. ¿Por qué? Porque i es una variable estrictamente exógena que no está relacionada con nada de lo que está metido acá dentro de B1 y B2, básicamente con u y con epsilon, ¿sí? Y tampoco con valores futuros ni valores pasados de u y de epsilon, ¿sí? Entonces, esta estimación de estas ecuaciones nos va a dar estimadores, digamos, ¿sí? De pi11 y de pi21 que son insesgados y consistentes. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, por así decirlo? Que a nosotros no nos interesa la estimación de pi11 y de pi21. O sea, no nos interesa estimar los parámetros de la forma reducida. Nos interesa los parámetros de la forma estructural. Alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los parámetros alfa 1 y beta 1 que nos dan la posición, si la inclinación de la curva de oferta y de demanda. ¿Sí? Qué tan sensibles son la oferta y la demanda a variaciones en el precio. Y bueno, en el caso de beta 2 nos dice qué tan sensible es la demanda al ingreso de los consumidores, o sea, en qué medida se desplaza la demanda, ¿sí? Cuando cambia el ingreso de los consumidores. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones que se puede expresar de estas dos maneras, en su forma estructural y en su forma reducida. Supongamos que queremos estimar alfa 1 acá, ¿sí? Alfa 1 en la forma estructural, por mínimos cuadrados clásicos. La fórmula de mínimos cuadrados clásicos de alfa 1, si el estimador de alfa 1, perdón, sería esta, ¿sí? Donde P ocupa ahora el lugar que hasta ahora nosotros le damos a X, ¿sí? A X minúscula, y Q ocupa el lugar que hasta ahora le damos a I minúscula, ¿sí? Bueno, variable explicativa, ¿sí? Y variable explicada. De esta manera podemos estimar por mínimos cuadrados clásicos alfa 1 sombrero. Bueno, si reemplazamos Q en esta fórmula por lo que es, y esto que vamos a hacer ahora lo voy a hacer rápido porque en el fondo ya lo hemos hecho, es una demostración del insesgamiento o no insesgamiento de alfa 1 sombrero, ¿sí? Bueno, reemplacemos Q1 por lo que es esta expresión, perdón, Q1 no, QT, ¿sí? Por lo que es esta expresión. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva, P por P queda P al cuadrado y P por epsilon, bueno, queda P por epsilon. Y después podemos aplicar propiedad asociativa de las sumas y restas. Entonces, esta sumatoria más esta sumatoria, ¿sí? Y alfa 1 lo podemos sacar como un factor común. Entonces nos queda alfa 1 por pt, sumatoria de pt al cuadrado, más sumatoria de pt por epsilon t, todo eso dividido sumatoria de p al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí podemos aplicar propiedad distributiva de esta división, ¿sí? Esto divide a este término y esto divide a este término. Y como apliquemos esa propiedad distributiva, este denominador se va a simplificar con este numerador, ¿sí? Y va a quedar en este término solo alfa 1 y en el segundo término quedará esta expresión, ¿sí? Entonces alfa 1 sombrero va a ser igual al parámetro poblacional más algo más, ¿sí? Si aplicamos esperanza en ambos miembros de la ecuación y utilizamos aquí las propiedades habituales de esperanza y las consideraciones que ya hemos utilizado de vuelta oportunamente en la demostración de insesgamiento de la primera parte de la materia, bueno, la esperanza del parámetro poblacional es el parámetro poblacional y en este segundo término
Esto lo podemos sacar como un factor común. Y la esperanza de una sumatoria de cosas es la sumatoria de las esperanzas. Bueno, básicamente la condición para que la esperanza del estimador sea igual al parámetro poblacional es que este numerador sea igual a 0. Y para que eso ocurra, bueno, básicamente precio tiene que estar incorrelacionado, ¿sí? No tiene que covariar, ¿sí? Con el término de error epsilon de esta ecuación, ¿sí? Esta sería una condición para que se cumpla la consistencia también. Tampoco se va a cumplir, se los adelanto. Justamente ese es el problema, ¿no? Que estas condiciones no se cumplen en este caso. En el caso en que P es una variable endógena, porque se determina simultáneamente con Q en un sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Y dónde podemos ver esto? Aquí, en la forma reducida, ¿sí? Fíjense. Básicamente, en la forma reducida vemos que P depende de epsilon y también depende de U, ¿sí? Las dos variables dependen de los dos términos de error. Por eso decimos que es arbitrario que los hayamos expresado de esta manera, estas ecuaciones con Q a la izquierda de la igualdad. Podemos expresar las dos con P a la izquierda de la igualdad, o una, digamos, con Q a la izquierda de la igualdad y otra con P a la izquierda de la igualdad, ¿sí? De vuelta, es arbitrario. Pero aquí podemos ver que P depende de epsilon, va a covariar con epsilon, y por lo tanto, estas condiciones que están aquí, o estas de aquí abajo, no se van a cumplir, y los estimadores, o el estimador, digamos, de alfa 1 en este ejemplo que hemos tomado, pero lo mismo se puede mostrar para beta 1, ¿sí? Y también para beta 2, va a ser sesgado e inconsistente. Entonces, aquí, digamos, lo que hemos visto en estas slides es el problema de endogeneidad debido a simultaneidad. Así hemos planteado el problema. ¿Sí? Esto es lo que pasa en un sistema de ecuaciones cuando queremos utilizar mínimos cuadrados clásicos. ¿Sí? Siempre que las variables endógenas de ese sistema de ecuaciones justamente se determinen de manera simultánea, ¿sí? Y de esta problemática es donde viene el término de endogeneidad, ¿sí? Cuando se habla de un problema de endogeneidad, más allá de que también hoy en día se habla de un problema de endogeneidad de la variable explicativa por omisión de una variable relevante o por error de medición, ¿sí? En la variable explicativa, ¿sí? Pero el término endogeneidad justamente viene de aquí, o sea, se decía que la variable era endógena, bueno, porque se determinaba la variable que se ponía como explicativa, en realidad se determinaba simultáneamente en un sistema de ecuaciones con la que poníamos como explicada, digamos, ¿no? Recuerden, creo que se los habré mencionado en los videos de la semana pasada, que el método de variables instrumentales, que es lo que vamos a usar como uno de los métodos posibles para resolver este problema, surge para resolver justamente este fenómeno, ¿sí? O sea, bueno, ¿cómo hacemos para estimar una curva de demanda y una curva de oferta cuando hay un problema de simultaneidad? ¿Sí? Cuando cantidad y precio, ¿sí? En un sistema de oferta y demanda se determinan uno a otro, ¿sí? ¿Ok? Eh, bueno, este fue el planteo del problema, básicamente, ¿sí? En el siguiente video lo que vamos a hablar es justamente del problema de la identificación, ¿sí? Eh, bajo qué condiciones nosotros vamos a poder estimar este sistema de ecuaciones, que sé que no tenemos problemas para estimar en la forma reducida, y a partir de la forma reducida volver a la forma estructural, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, se los adelanto y lo hablamos en el próximo video.